Hola, muy buena tarde a todos. Bienvenidos a una sesión más de este entrenamiento continuo México contra el COVID. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles a la maestra Patricia Hernández Valdés. Ella es egresada de la Universidad Anáhuac México Norte, donde recibió el grado de licenciada en Psicología con mención honorífica. Es certificada como perito en Psicología Jurídica por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Tiene una especialidad en estudios en bioética, es maestra en bioética y actualmente es doctorante en bioética aplicada por la Universidad Anáhuac, aquí en la Ciudad de México. Cuenta con diversos cursos y diplomados de formación y es ponente en congresos nacionales e internacionales. Cuenta con diversas publicaciones en revistas indexadas en español e inglés. Ella también ejerce como investigadora de cátedra interdisciplinaria de infertilidad. Es directora de atención en los procesos psicológicos del Instituto Mexiquense de Justicia Restaurativa. Maestra Patricia, qué gusto que nos acompañe el día de hoy. Le cedo los micrófonos para que inicie la sesión del día de hoy. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Primero que nada, agradezco la presentación y la cordial invitación del INSABI para dar esta plática de temática tan importante que, bueno, ya profundizaremos y explicaremos el porqué. Y también, desde luego, a la doctora Verónica y al doctor Luis Molina por todas las gestiones para que esto se lleve a cabo. El día de hoy vamos a hablar acerca del papel de la bioética en la salud emocional del personal de salud durante la pandemia por COVID-19. Con todo el propósito, utilizo diferente estilo de letra en mi título, justamente porque la salud emocional del personal de salud ha sido un tema que se ha tratado a través de los años y que en estos momentos, por la emergencia sanitaria en nuestro país, por la pandemia de COVID-19, pues se ha puesto de manifiesto con mayor interés y con mayor soltura en la actualidad. ¿Por qué hablar de bioética en la salud mental? La bioética hace referencia a una interdisciplina de la conducta humana en las ciencias de la salud a la luz de los valores éticos y morales. Con esta definición que yo les coloco aquí, y justamente para iniciar esta conversación, quiero recoger tres elementos importantes. Primero, al hablar de una interdisciplina. Cuando hablamos de un fenómeno interdisciplinario, vamos un poco más allá de cuestiones multidisciplinarias. Esto significa que a través de la injerencia de varias ciencias o disciplinas, de alguna manera vamos a crear una metodología común, integral y holística para el estudio de un fenómeno complejo. En esta situación particular que nos trae aquí reunidos el día de hoy, vamos a estar hablando de la salud emocional de los seres humanos o del personal de salud más específicamente durante la pandemia por COVID-19. Un fenómeno complejo es cualquier evento individual, social, económico, político, que tiene que ver con la salud, el derecho, la psicología, etcétera, y que se compone de muchas partes, por eso es complejo. Muchas veces nos confundimos al decir que algo complejo de primera instancia o de forma necesaria es complicado o difícil. La realidad es que no necesariamente. Simplemente complejo tiene que ver con que se compone de muchas partes y por eso la visión tiene que ser integral o interdisciplinaria, como lo hace la bioética en este caso. Y bueno, de cualquier forma, la consecuencia o el objetivo principal es que se generen soluciones complejas. De esta manera me refiero a soluciones igualmente que abarquen todos estos componentes que hacen referencia a este fenómeno complejo o esta realidad como tal. En este sentido, el ser humano está compuesto, como ya muchos de ustedes han escuchado y bien lo saben, de diversas dimensiones, de la dimensión biológica, psicológica, social y espiritual. En los últimos años, la tendencia es hablar de estas cuatro dimensiones. Anteriormente se hablaba de las dimensiones del ser humano como un sistema de triángulo, en donde se abordaba al ser humano como un ser biológico, psicológico y social. Sin embargo, la tendencia señalaba que, digamos, al suponer que la dimensión espiritual estaba dentro de la psicológica, no se ahondaba de la forma correcta. Es más, ni siquiera se exploraba, ¿no? Hablando de la práctica profesional de todo el personal de salud, en historias
clínicas, en entrevistas, etcétera. Entonces esto se dejaba de lado y se limitaba un humano del paciente, de la familia y del resto del personal de salud. Además, estas dimensiones nos ayudan a entender que las personas siempre van a estar inmersas en un sistema social y cultural específico. Con esto me refiero a ocasiones, también cuando de bioética integral de los seres humanos de otros países, sobre todo de países anglosajones. De tal manera que si no se tropicalizan estos conocimientos, nosotros caemos en muchos sesgos importantes, porque estos conocimientos, estas teorías o estas estrategias de intervención justamente no atienden a la realidad social, cultural, económica y política de un país como el nuestro, que bueno, ya alrededor de, cuando vayamos avanzando en esta exposición y en esta ponencia, pues vamos a hablar un poquito de las particularidades de los mexicanos, entre otras muchas cosas. Esto, desde luego, también está íntimamente relacionado con el tema del progreso. El progreso entendido como un avance y mejora de cualquier situación que podemos nosotros encontrar en nuestro país. Esto, bueno, desde luego también está íntimamente relacionado con elementos tecnológicos, elementos científicos, también aunados a las cuestiones de investigación en nuestro país, que bueno, como muchos de nosotros sabemos, en la actualidad por diferentes situaciones, pues se ha visto entorpecida esta actividad de investigación de muchos de nosotros, y desde luego, entonces, si se fijan, hay que atender este sistema social, cultural, económico y político. Algo íntimamente relacionado como parte de esta introducción es el derecho a la protección de la salud, que me gustaría siempre subrayar que este derecho forma parte de una intervención o de una dinámica multidireccional. En muchas ocasiones se supone que la protección de la salud le atañe al personal de salud hacia o en dirección al paciente y ya. La realidad es que no es así. Como yo aquí les comento, es multidireccional porque tiene que ver o está dirigido hacia el paciente, también a su familia o las personas cercanas de ese paciente, también al personal de salud que se ve afectado por toda la dinámica de relación médico-paciente en muchísimas otras situaciones que se dan durante la atención médica, y también el sistema de salud como tal. Con esto me refiero a lo que yo he mencionado con anterioridad acerca de cuestiones económicas, políticas, institucionales, entre muchas otras cosas. Hago mucho hincapié en esta situación de la familia porque, como ustedes ya han podido experimentar, en muchas ocasiones no es el mismo paciente el que incluso toma decisiones al respecto de su bienestar integral. Incluso en nuestro país se dan fenómenos muy complejos como el de la conspiración del silencio, ¿no? Entre muchísimos otros. Son cuestiones con las que tenemos que lidiar todos los días desde el punto de vista médico, pero también legal y ético. Y también el personal de salud, haciendo referencia a cómo todos los médicos, las personas que se dedican al ámbito de la enfermería, paramédicos, etcétera, ¿no? Incluso personas que atendemos cuestiones de salud mental, de alguna manera nos vemos implicados en el bienestar de los pacientes, y eso de alguna forma rebota con nuestro bienestar. Más adelante también vamos a hablar de la ética del cuidado al abordar estos elementos emocionales de el personal de salud durante la pandemia por COVID-19. Y esto nos genera derecho a la protección de la salud. Si nosotros nos imaginamos una persona con estas comorbilidades que ya conocemos, que afectan en mayor medida el padecimiento por COVID-19, como obesidad, hipertensión, entre otras muchísimas otras, ¿no? Consumo de sustancias, tabaquismo y demás, nosotros podemos darnos cuenta cómo el paciente justamente tiene también esta responsabilidad para con su salud, y no únicamente nosotros como personal de salud para de alguna manera paliar, aliviar o curar una patología. Entonces, si se fijan, esto de alguna manera convierte a todo el sistema en algo dinámico que justamente va engranando una situación con otra para generar y para asegurar de alguna forma el derecho a la protección de la salud. ¿Qué está pasando hoy en día con esta pandemia por COVID-19, en donde ya
llevamos poquito más de un año en esta emergencia sanitaria en nuestro país. Tenemos como diagnóstico positivo en toda la República Mexicana en cuanto a casos acumulados 2.157.771, en donde desde luego muchísimos miembros del personal de salud pues han sido contagiados y alrededor de 193.851 defunciones hasta el día de ayer por la noche, ¿ok? ¿Qué otras situaciones afectan al personal de salud hoy en día? Pues el tema de la discriminación, ¿no? Únicamente tenemos ante la CONAPRED, por ahora, 213 denuncias. Sin embargo, como ustedes seguramente han podido observar, o en algunos casos más desafortunados, han podido ser víctimas de discriminación por parte de la población, justamente por este tema de COVID-19. Hay muchísimos actos que no se han denunciado, ¿ok? Pero sin embargo que se viven día con día y forman parte de una realidad social que está afectando muchísimo a nuestro país. También otro tema que vamos a tratar es acerca del burnout, este fenómeno que también ya se ha explorado a lo largo de los años y que hace mucho énfasis en el personal de salud. Con esto quiero hacer un paréntesis, en todos los profesionistas. Sin embargo, en el personal de salud que se encuentra atendiendo en primera línea a pacientes con COVID-19, pues ahorita tenemos que se exacerba muchísimo este tipo de sintomatología, hasta en un 90% de los médicos, ¿ok? Ahorita vamos a ver por qué y cuáles serían algunas estrategias para mitigar los efectos de este fenómeno de burnout, además de la aparición o exacerbación de trastornos mentales, con los que ya diferentes estructuras de la personalidad cargan a lo largo de su vida, hablando de depresión, ansiedad y estrés de forma un poquito más puntual. Sin embargo, tenemos otro tipo de situaciones conscientes e inconscientes que vamos a tratar a continuación, que de alguna manera ha agravado esta pandemia por COVID-19. ¿Qué otras situaciones afectan al personal de salud? Y aquí estamos hablando de elementos a nivel social, pero que afectan a nivel individual de forma muy, muy, muy profunda. Yo en esta diapositiva les tengo, aquí en la parte de arriba, justamente listo, a esta noticia que tenemos acerca de un médico oftalmólogo que se dio a conocer más o menos a finales del año pasado. Es un médico que no tiene o no brinda atención en primera línea de COVID-19, sin embargo que fue vacunado y que posteriormente, creo que a la semana, 2 semanas, si se fijan en las noticias, pues se va de vacaciones, ¿no? Sin respetar todas las medidas sanitarias correspondientes. Esto desde luego generó un fenómeno social a nivel de cuestión psicológica o elementos psicológicos muy importante de los médicos hacia este personaje y también de la sociedad hacia los médicos. Ahorita pues las redes sociales y estos nuevos métodos de tecnología a distancia pues son los que imperan en muchas labores profesionales. Digo, verbigracia, estamos aquí, ¿no? A través de esta conferencia o esta ponencia magistral que se está dando a través de este medio. Entonces, se ha observado cómo las redes sociales y estos medios masivos de comunicación de alguna manera han tenido un papel o han desempeñado un papel fundamental cuando hablamos de este tipo de noticias, ¿ok? Entonces, como ustedes pudieron haberse dado cuenta, pues se generó mucha coraje, mucho resentimiento, muchísimos ataques contra este médico. Por ahí manejaron, pues a lo mejor hay algunas conexiones importantes para que se le vacunara. Se han preguntado muchas personas si ya se le dio la segunda dosis, si no se le debería de dar, y incluso se generaron muchísimos discursos de carácter ético hacia el actuar de este profesional de la salud. Esta es una de las cosas que hay que tomar en cuenta. Otra de las cosas que hay que tomar en cuenta es esta fotografía que yo les desde una fiesta que se hace el norte. Y también hay un fenómeno muy específico en cansancio, de desesperación ante esta, de alguna manera, falta
de cuidado de la mayor parte de la población de nuestro país. Algo importante es que ya se acerca la Semana Santa, con ello las vacaciones, y como ustedes ya se pudieron haber dado cuenta, durante el puente de este lunes pasado, pues muchísimas personas salen a vacacionar sin ningún tipo de cuidado y de precaución, y esto desde luego genera efectos psicológicos que afectan la salud mental de todo el personal de salud. Como les decía, hablamos de miedo, de desesperación, muchas veces de un sentimiento de omnipotencia, como lo estamos viendo, o ya les platico un poquito acerca de este caso del médico oftalmólogo, y además de muchos elementos institucionales, económicos, familiares, sociales y también espirituales. Durante las sesiones del Seminario Interdisciplinario de Bioética que hacemos todos los lunes, dirigidos también al personal de salud, tratamos diferentes temas en donde a manera de conversatorio tratamos de rebotar, ¿no?, diferentes opiniones, desde luego también diferentes elementos catárticos que muchos de los usuarios nos proporcionan, y hemos visto en estas últimas semanas cómo los usuarios subrayan este elemento espiritual, ¿no? Ante estas situaciones como las que les acabo de comentar, en estas dos, relativas a estas dos imágenes, muchos de ellos señalan, bueno, ¿no?, sabemos que las personas no se están cuidando, sabemos que las personas no toman en serio la pandemia, entonces lo único que nos queda es esperar que Dios diga cuándo se va a terminar esto, ¿no? Muchos de ellos también nos comentan, yo quiero esperar a que Dios me proteja todos los días que salgo, sobre todo las personas que se dedican a la actividad de enfermería. Solo quiero que Dios me proteja cuando yo salgo de mi casa, cuando me expongo ante la pandemia, incluso me expongo ante la inseguridad, me expongo ante estos elementos y estos fenómenos de discriminación, y bueno, de tal forma que yo pueda cumplir con mi deber, ¿no? Entonces, es por eso que yo les colocaba en esta diapositiva pasada la importancia que juega justamente este elemento espiritual ante situaciones de caos y de crisis como las que estamos viviendo, sobre todo cuando estamos en esta primera línea de atención, ya sea a un nivel biológico, respiratorio o a un nivel de salud mental. Para esto yo les quiero comentar desde un punto de vista psicológico, emocional y neurológico, ¿qué pasa durante una emergencia sanitaria? Desde luego, lo primero que podemos observar es una afectación muy profunda en el equilibrio biológico, psicológico, social y espiritual. Y una de las herramientas que tenemos para tratar de comprender hasta qué nivel se genera este desequilibrio es este elemento de validación de las emociones propias y también de las emociones del otro. Por validación me refiero a esta aceptación incondicional de que la otra persona tiene sus propias experiencias, sus propias vivencias, sus propias ideas y sus propias emociones. Esta aceptación incondicional no quiere decir que de alguna manera vamos a dejarnos convencer o vamos a, de alguna forma, apoyar esa toma de decisiones, la toma de decisiones que puede llevar una persona, un paciente, ¿no?, en torno a su salud y a su bienestar, porque muchas veces esa toma de decisión puede ser errónea o puede ir en contra de algunos elementos o algunos principios bioéticos. Pero como yo les comento, esta aceptación de que el otro existe de forma diferente ya nos tiene un paso adelante para generar empatía, ¿ok? Y bueno, también aquí quiero hacer un paréntesis muy importante para todas las personas que nos están escuchando. La empatía no hace referencia a esta idea coloquial de ponernos en los zapatos del otro, ¿ok? Desde luego, este concepto que se ha hecho muy popular no es del todo, no es erróneo, vamos. La realidad es que es un concepto inexacto. La empatía como tal hace referencia a una aproximación integral de lo que el otro está viviendo. La palabra clave es aproximación, para que de esta forma nosotros podamos validar que el otro está viviendo una situación y que en esa situación vive diferente a nosotros, la vive diferente a nosotros, la piensa y la siente también de forma diferente. Entonces, en esta aproximación, si nosotros estuviéramos en esta plática de manera física, yo justamente les haría el ejercicio de que todos nos pusiéramos de pie y de que diéramos un paso adelante y extendiéramos nuestra mano. Esta mano es el enlace y este puente de comunicación
consciente e inconsciente hacia lo que el otro está viviendo. Pero con el pie que nosotros tenemos atrás, nos mantenemos en nuestra posición y de esta forma, a través de nuestras estrategias de afrontamiento, podemos ayudar, colaborar y cooperar con el bienestar de la otra persona. De otra manera, si nosotros justamente nos ponemos en los zapatos del otro, nos es imposible tomar nuestras estrategias propias, que son objetivas e imparciales, para ayudar a la otra persona. ¿Ok? Entonces, con esto redondeamos un poquito este concepto de empatía y de validación. Y, bueno, regresando a qué es lo que sucede durante esta emergencia sanitaria, tenemos como primer punto la aparición de una angustia, de un elemento de ansiedad, de desesperación que se caracteriza por el miedo justamente a la pérdida del equilibrio físico o la muerte, ¿no? De nuestros seres queridos, de personas que conocemos o incluso de nosotros mismos. Hay que recordar que el miedo no es del todo malo. El miedo también nos ayuda a tomar, si es un miedo entendido y aceptado y validado por nosotros mismos, nos ayuda desde luego a protegernos, a tener estas actividades de cuidado y a cumplir con este principio bioético de precaución. ¿A qué me refiero? A utilizar careta, a utilizar cubrebocas. De hecho, veo a varios de ustedes a través de las cámaras que están utilizando cubrebocas, algunas personas que pues se nota que están en sus centros de trabajo o, bueno, las personas que estamos en casa, pues bueno, lo podemos vivir de manera diferente, pero este principio de precaución es lo que nos lleva a tener estas conductas de cuidado hacia nosotros mismos, pero que también se dirigen hacia los demás. Posteriormente, esta situación caótica de emergencia sanitaria también propicia a los sobrevivientes al dolor a través de duelos, ya sea por el fallecimiento de una persona cercana, ya sea por la pérdida de la salud cuando estamos contagiados, o también la pérdida de otras situaciones. La pérdida, por ejemplo, de esta tendencia al contacto físico humano al que estábamos acostumbrados. A continuación también voy a ahondar un poquito acerca de esta situación. También tiene que ver con la pérdida de muchísimos trabajos, y aquí es donde quiero hacer énfasis en estos otros factores, la cuestión económica, como muchos de nosotros y muchas personas que están a nuestro alrededor están sufriendo esa pérdida económica de muchos ingresos justamente por esta situación que la emergencia sanitaria converge. También la aparición de violencia intrafamiliar aunado a factores económicos y a muchos otros. También a una alza, desgraciadamente, en nuestro país del abuso sexual infantil y también del abandono escolar. Desde luego nosotros tenemos pues esta ventaja de poder ejercer muchas veces nuestra profesión o este tipo de pláticas y de otros fenómenos laborales a través del Internet. Sin embargo, como ustedes saben, hay muchísima, la mayor cantidad de nuestra población en nuestro país no cuenta con esta gama de posibilidades. En muchas ocasiones, justamente a través de los seminarios interdisciplinarios de bioética, platicando con los usuarios, nos comentan lo difícil que se hace el acceso a la educación escolar de los hijos cuando tienen a dos padres trabajando desde casa y una sola computadora, ¿no? Entonces, esta forma en la que tratan de sobrellevar esta situación y que muchas veces pues compromete el desarrollo escolar de los hijos y culmina en abandono, porque si nosotros observamos esta situación en un modelo crítico, nos podemos dar cuenta que las familias desde luego prefieren el ingreso económico a través del trabajo de los padres o de las personas mayores, hablando de los hijos, y dejan a un lado o dejan en un periodo de pausa justamente este desarrollo escolar. Y bueno, esto también ¿no? abona a este detenimiento en el desarrollo físico, emocional y académico absolutamente de toda la familia. Una frase que señala el doctor Octavio Mendoza justamente acerca de esta emergencia sanitaria, es que cualquier situación parecida de alguna forma rebasa la suma de los sufrimientos individuales y da lugar a fenómenos de índole colectivo. En las redes sociales yo he visto como muchas personas dicen, bueno, lo bueno de esta situación es que no únicamente me va mal a mí, sino a todos nos ha ido mal en esta situación y en esta emergencia sanitaria, ¿no? Entonces ahí podemos ver a través de estas exposiciones y estas expresiones en redes sociales y en medios masivos de comunicación, cómo pasamos de lo individual hacia lo colectivo. Esto nos puede ayudar en algún momento dado, pero también nos puede afectar
y nos puede encaminar hacia estos sentimientos de indefensión, de desesperanza y de muchísimas otras cosas cuando perdemos el cuidado por nosotros mismos y por los demás. ¿Cuáles son las etapas en cuanto a reacciones emocionales por las que pasan los individuos durante una emergencia sanitaria? Desde luego tenemos síndromes asociados en primera instancia cuando hablamos de este estado de emergencia, ¿ok? En donde tenemos este miedo, esta sugestión y esta euforia que nos lleva a cuidarnos a un nivel completamente extremo. Si ustedes hacen un poquito de memoria hacia el final de esta presentación, me gustaría que me platicaran si es que encuentran esta dicotomía en su actuar. En un principio, justamente hace un año, ¿cómo se cuidaban, no? ¿En qué momento dejaron de salir por completo? Tal vez únicamente salían para realizar alguna gestión laboral, ir al supermercado, ir por víveres, ir a la farmacia, entre otras muchas situaciones, con este miedo tan profundo y versus cómo lo viven ahora. Tal vez un estilo un poquito más libre también, ¿no? Entendiendo un poquito más la enfermedad, toda su fisiopatología, cómo se sienten en contraste del inicio a cómo estamos hoy en día. Después tenemos este síndrome de contraemergencia sanitaria, en donde existen estos elementos o estas conductas de solidaridad, de ayuda, de cooperación, de colaboración. Como un ejemplo muy claro, yo les pongo aquí una fotografía acerca de lo que se vivió justamente durante nuestro último sismo en septiembre del 2017, si no me equivoco, en donde, bueno, ¿no? Se generaron muchas conductas de este tipo alrededor de nuestro país, sobre todo, ¿no? En la Ciudad de México, incluso, ¿no? En otros estados en donde, pues, evidentemente no se sintió el sismo, se generaron muchos fenómenos de ayuda económica, de víveres, de alimentos, agua, etcétera, para tratar de sobrellevar esta situación posterior a un miedo profundo de lo que muchas veces vivimos. También si alguien al final nos quiere comentar y hacer, digamos, una similitud de lo que se vive ahorita con lo que se vivió en ese momento de terremoto, bienvenido, ¿no? Yo creo que todos ahí tenemos una situación o un evento muy importante acerca de esta situación particular. Y posteriormente tenemos este síndrome de derrotismo. Si alguno de ustedes lo está viviendo ya ahorita, en este periodo de la pandemia, también sería importante que lo compartan. Aquí imperan elementos o sentimientos de ansiedad, de apatía, de temor, de impotencia, de indiferencia y de fatiga. Justamente este elemento de fatiga cognitiva, fatiga emocional, que culmina en una fatiga social cuando vemos que de alguna manera la pandemia nos cede. Por elementos virales, justamente el COVID-19, pero también por otros elementos sociales que ya pudimos ahorita platicar un poquito. Observar cómo muchas veces la mayor parte de la población no se cuida, no toma sus precauciones necesarias y de alguna manera pues continúan los contagios, ¿no? A través de este tipo de conductas. Ya el Instituto Nacional de Salud Mental del Departamento de Salud de los Estados Unidos de Norteamérica presenta esta clasificación de reacciones emocionales que ocurren durante un evento adverso que evidentemente estamos viviendo todos a nivel mundial. Esta clasificación nos ayuda mucho a comprender primero en dónde estamos parados nosotros mismos y también a nivel social, qué estamos actuando, qué estamos ejerciendo día con día y que de alguna manera podamos pronosticar y atender estas emergencias, no únicamente de salud biológica, sino también de salud mental, que genera una pandemia como la que estamos viviendo. En primera instancia tenemos la fase heroica, que es en donde la gente trabaja coordinadamente para salvarse la vida. Incluso aquí podemos observar elementos de cuidado propio, ¿sale? Y que están muy ligados con toda la cuestión del cuidado hacia los demás y hacia sí mismo. ¿Okay? Posteriormente tenemos la fase emocional que se vive cuando las víctimas se sienten alentadas por las promesas de ayuda gubernamental y comunitaria. Podríamos tener, ¿no?, un momento crítico, sobre todo antes de que saliera la vacuna y en este momento en el que ya se está vacunando a ciertos sectores de la población en nuestro país. Después pasamos a la fase de desilusión, en donde existen demoras y fracasos inesperados que enfatizan la confusión originada por el gobierno y las instituciones, ¿ok? Tal vez la falta de recursos, la falta de vacunas,
la falta de organización oportuna, entre muchas otras situaciones. Para pasar posteriormente a la fase de reconstrucción, en donde se coordinan esfuerzos individuales y comunitarios, importantísimo. Empezamos por nosotros mismos para después generar una ayuda social o una ayuda hacia el otro, para construir nuevamente el funcionamiento de la sociedad. Estas fases emocionales se ha encontrado que funcionan como el duelo. Son unas cuestiones psíquicas, pero que no necesariamente van paso por paso o de forma ordenada, ¿ok? Podemos saltar entre una fase y otra y que de esta manera esto no necesariamente representa un retroceso en una parte evolutiva de estas fases, sino que al nosotros observar la dinámica social y la dinámica individual, pues podemos, ¿no?, regresar a lo mejor hacia una fase heroica, hacia una fase de desilusión. Yo, en lo personal, he estado observando que en este periodo de inicio de vacunación, pues sí estamos oscilando entre una fase emocional y una fase de desilusión. Hay que tomar en cuenta muchos factores. Nosotros estamos en un país muy grande, con una densidad poblacional también muy alta, en donde los recursos por lo general escasean. Entonces, el descontento de la mayor parte del personal de salud que a lo mejor no ha sido vacunado, la desilusión, la desesperanza que viven las personas jóvenes al pensar, a ver cuándo nos vacunamos, nos toca hasta el último, hay que seguirnos cuidando, qué estrés, qué tensión, porque ya se retoman las actividades laborales, entonces a lo mejor nos vamos a estar exponiendo día con día, y otras muchas situaciones son lo que generan justamente que saltemos de una fase a otra y que de alguna manera lo vivamos de manera muy compleja, como es necesario estudiarlo desde un punto de vista interdisciplinario, que en estos momentos pues, estamos hablando justamente del estudio bioético de este tipo de fenómenos. ¿Qué se ha observado en el personal de salud de forma muchísimo más notoria e importante? Desde luego la aparición de sintomatología depresiva, ¿no? Justamente yo aquí les coloco que se mantiene como uno de los síntomas más recurrentes en los médicos, en el personal de enfermería, en los psicólogos, etcétera. Entonces, importante no limitarlo. Incluso muchas personas que se dedican, médicos, ¿no?, de profesión, que se dedican a actividades administrativas, han podido darse cuenta de la dificultad que se tiene para avanzar en este proceso de alguna manera, disminuir los contagios y avanzar en este proceso de pandemia para salir y fomentar este estadio o esta fase de reconstrucción, en donde los esfuerzos en efecto sean coordinados, no sean tan de alguna manera entorpecidos por otras situaciones y que se pueda construir el funcionamiento de la sociedad, que también ustedes estoy segura que ya han explorado un poquito acerca de cómo se reconstruiría la sociedad posterior a esta pandemia, hablando específicamente de la sociedad mexicana. Muchas veces ya se ha hablado en otros coloquios acerca del uso de cubrebocas que tal vez perdure durante no 3 ni 4 años ni 5, tal vez 10, 20 años o que incluso ya forme parte del estilo social de funcionamiento de todos nosotros, entre muchas otras cosas, ¿no? La forma en la que la vacuna contra COVID-19 pues ya va a formar parte, ¿no?, de la cartilla necesaria, entre otros muchísimos elementos. Y sobre todo, de la especial atención que se le da a la salud mental y a otros elementos de la salud física de los mexicanos. Me refiero, desde luego, a estas famosas comorbilidades. La obesidad, hipertensión, diabetes, ¿no? Ahorita incluso al inicio de la pandemia, si ustedes notaron, existió un frenesí muy importante que se volcó sobre la salud física de todos nosotros, ¿no? A través de estos elementos de hacer ejercicio en casa, muchísimas situaciones a través de las redes sociales, de Facebook, de Instagram, de YouTube, ¿cómo le hacemos, no?, para mantenernos activos, entre otras muchas situaciones que creo que también vamos a hablar un poquito más adelante, forman parte de cuestiones positivas que nos pudiera generar la pandemia. Entonces, retomando un poquito, ¿qué pasa con el COVID-19 que nos ha generado un golpe psicológico a todos los que estamos viviendo esta situación alrededor del mundo? Primero, el comprender qué significa un estado de emergencia sanitaria. Muchas veces, en algunos países se han hecho obligatorias ciertas medidas de protección
Hay que entender que en nuestro país, obligatorio con un vínculo legal, pues no es así. Todas son recomendaciones en donde pues se interpele a la voluntad y se interpele al beneficio de cada uno de nosotros para poder ejercer este principio de precaución. El efecto, desde luego, del confinamiento, ¿no? Que ha sido bastante crítico, no únicamente en los profesionistas de la salud mental, sino también en niños, adolescentes, personas que cursan con alguna discapacidad, personas que cursan con alguna enfermedad mental, y cómo esto pues ha entorpecido la vida cotidiana y la vida diaria de todos nosotros, aunado, ¿no?, a un aislamiento no únicamente físico, a un aislamiento emocional, y que esto también habla de un elemento muy importante que les coloco aquí, acerca de la resignificación del vínculo humano, la forma en la que todos los días nosotros incluso saludábamos a las personas, festejábamos cumpleaños. Ya en nuestro país ya vivimos esta etapa decembrina, ¿no?, de todas estas festividades, y la manera en que tuvimos esta aproximación o esta cercanía física y emocional con nuestros seres queridos, pues también tiene mucho que ver acerca de cómo estamos viviendo y cómo de alguna manera estamos cambiándole el significado al vínculo humano. Durante una sesión de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, una de nuestras ponentes habló acerca de cómo los psicólogos, específicamente los psicoterapeutas, pues están llevando a cabo, ¿no?, estas sesiones virtuales con sus pacientes, y entender que si no es lo mejor, ¿no?, que nos veamos a través de una pantalla, es lo óptimo, porque nos estamos cuidando y sobre todo estamos preservando el mayor o el más preciado elemento, que es la vida humana. Entonces, si nosotros comprendemos eso, poco a poco podemos irnos adaptando ante estas nuevas situaciones, ante estos nuevos vínculos, ante estas nuevas formas de relacionarnos, ¿no? No únicamente en el trabajo, en otras situaciones, ¿no?, que son igualmente importantes para nosotros. Yo siempre trato, sobre todo ahorita, durante la pandemia y con este tipo de ponencias, trato de hacerles ver al público en general la importancia que tiene el esparcimiento social, el esparcimiento mental que no esté íntimamente ligado al trabajo. Tenemos familia, tenemos compañeros, tenemos amigos a los cuales también hay que prestarles atención, sobre todo en este periodo tan crítico, porque eso nos abona al bienestar psicológico y emocional que es tan importante preservar durante esta situación. Evidentemente, la pandemia de coronavirus ha puesto de manifiesto las décadas de abandono y la falta de atención de la salud mental. Con esto quiero comentarles que no es la primera crisis de salud mental que existe en nuestro país. Ya han habido varias en donde la resistencia que tiene la población pues ha generado una barrera importantísima para que nos atendamos, ¿no?, en este sentido. Sin embargo, otro de los beneficios que tenemos a través de esta pandemia por COVID-19, sobre todo el personal de salud, es ponerle atención a síntomas de agotamiento físico, de cansancio mental, de otros síntomas emocionales, entre otras muchísimas cosas que pues es importante atender y que hasta ahorita nos estamos dando cuenta. Al menos un 45% de la población en México podría padecer depresión o ansiedad debido a este confinamiento. Y hablando del personal de salud, pues nos podemos dar cuenta que estamos en un estado de riesgo inminente, ¿no? Además de las personas mayores, los adolescentes, los jóvenes, las personas con afecciones mentales preexistentes y las que están atrapadas en conflictos y crisis. Si ustedes han tenido como personal de salud algún paciente que viva o que hayan tenido oportunidad de tratar por alguna otra situación física y que viva elementos de violencia doméstica, pues ustedes pueden darse cuenta entonces lo difícil que está siendo acercarnos a estas personas y sobre todo generar un elemento de tratamiento integral, porque muchas veces lo primero que se les comentaba a las personas víctimas de violencia intrafamiliar es: cuando exista esta explosión, ¿no?, de violencia física, sobre todo, sal del hogar. Y ahora, ¿cómo podemos dar estos consejos? ¿Cómo podemos preservar, sí, la salud mental y física, pero sobre todo la vida de estas personas que están haciéndole frente a estos elementos familiares todos los días? Entonces, yo esto se los comento porque atendiendo a algunas personas que trabajan en el DIF de la Alcaldía de Coyoacán y que están justamente en estos temas de violencia doméstica, abuso sexual infantil y otras
lamentables situaciones, pues es lo primero que nos comenta, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo atendemos estos principios bioéticos cuando se nos dificulta tanto o cuando más bien ha cambiado por completo el funcionamiento de este sistema de consejería y este sistema de protección a los usuarios, cuando justamente el confinamiento es uno de los principales elementos de recomendación para evitar el contagio, ¿no? Entonces, bueno, ahí poco a poco estamos saltando un poquito, ¿no? Entre otras estrategias, cómo mitigar estas situaciones, entre otras muchísimas situaciones. ¿Cuáles son los otros factores, además de la depresión, que impactan muchísimo en la salud mental del personal de salud? Desde luego, el trabajo extra no remunerado. No me dejarán mentir, esto es algo de todos los días que se ha acentuado muchísimo durante esta pandemia por COVID-19. Los hospitales, las clínicas, los centros de atención a la salud mental a reventar, ¿no? Con muchísima gente que tiene pues muchísimas también inconsistencias en lo que les sucede. Imaginemos ahorita cómo van a estar las consultas, ¿no? De sospecha por COVID-19 posterior a la Semana Santa, entre otras muchísimas situaciones, ¿no? Que genera este trabajo extra no remunerado y que abona al cansancio físico y mental de todo el personal de salud. También imaginemos, ¿no? De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, esta cifra tan importante, 1.181.000 empleos perdidos formales, que abonan a estos también elementos económicos que afectan a las familias mexicanas y que de alguna manera para el personal de salud pues le genera también un peso extra, ¿no? Al tener que trabajar y, bueno, sí, nos damos cuenta de que existe mucho trabajo extra no remunerado, pues estamos en un ciclo de crisis y en un ciclo de dificultad de la vida cotidiana que altera toda estabilidad mental. Como ya les mencionaba, también estos elementos de violencia doméstica y el manejo complicado que les acabo de mencionar. Y, bueno, no únicamente hacia nuestros pacientes, también hacia nosotros mismos. En alguna ocasión, una compañera que es médico me estaba comentando, ¿no? Imagínate qué difícil es cuando yo veía a mi esposo todos los días, en la mañana, en la noche, teníamos una relación cordial y ahorita este encuentro, ¿no? Como les decía, esta resignificación de muchísimos vínculos, cuando estamos conviviendo con la familia o las personas cercanas con las que vivimos todos los días 24/7. Esto desde luego genera rencillas, roces psicológicos que pueden generar o desembocar desgraciadamente en este tipo de violencia doméstica, que no necesariamente tiene que ser física, muchas veces es económica y emocional. En estos tiempos de COVID, para realizar una introspección, ¿no? De todas las personas que nos están observando en esta plática, ¿cuáles son los indicadores? Porque muchas veces me dicen, bueno, yo soy médico, ¿no? Ahorita estoy en primera línea de atención de COVID-19, sin embargo, no sé, a lo mejor soy urgenciólogo, entonces todo el tiempo estoy tratando, ¿no? Con estas emergencias, con estos tiempos de crisis, con periodos críticos de atención a los pacientes, entre otras muchas situaciones. Entonces, ¿cuándo saber cuándo ya no es normal, de alguna manera estadísticamente hablando, la vivencia de un síntoma específico? Desde luego, cuando tenemos temor y preocupación en medidas desproporcionadas. ¿A qué me refiero con desproporcionadas? Porque eso también muchas veces genera, híjole, es que ¿cómo sé, no? Si todo el tiempo vivo bajo estrés y todo el tiempo vivo bajo una tensión emocional, ¿no? Sostenida, ¿cómo sé que ya es desproporcionado? Justamente cuando ya hay una afectación en el elemento biológico, psicológico, social y espiritual. Si nosotros observamos hacia nuestras esferas cercanas, nuestra esfera familiar, nuestra esfera social, la biológica no únicamente atendiendo a enfermedades psicosomáticas, sino también a nivel de nuestra alimentación, de sueño, entre otras cosas, ahí podemos ponderar cuando ya algo es desproporcionado y cuando no. En efecto, aquí les coloco observar nuestros cambios en patrones de sueño o alimentación, además del agravamiento de problemas de salud que ya traemos crónicos, en donde nuestro estado funcional ya se ve íntimamente comprometido. Además, justamente también de este agravamiento de problemas de salud mental, el nerviosismo, la ansiedad, la depresión que puede ser expresada a través de llanto, de irritabilidad, de a lo mejor
Otros elementos de hábitos personales como el baño, el cambio de ropa, ¿no? Que a lo mejor se prolonga, no se realiza, ya pueden ser indicadores, ¿no? De estos fenómenos o estos síntomas psicológicos que desde luego ya hay que atender. Además, un punto importantísimo que es el aumento del consumo de tabaco, alcohol y de otras sustancias como médicos, el uso de algunos fármacos de uso psiquiátrico también son un indicador fundamental de que algo está pasando, de que es un indicador de que ya se tiene que atender esta situación de manera inmediata. Tenemos, desde luego, muchas problemáticas en cuanto al diagnóstico de estos trastornos mentales en el personal de salud. Uno de ellos tiene que ver, como les decía, de una cuestión institucional que está relacionada con una cuestión teórica, ¿no? Me refiero justamente a la exclusión del duelo como diagnóstico diferencial de la depresión, que ya en esta nueva versión del Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales, en su edición número 5, pues se genera, ¿no? Entonces, bueno, esto creo que sería incluso tema de otra plática bastante interesante y bastante extensa, al hablar de este tipo de errores y cómo se dificultan cómo estas cuestiones teóricas, perdón, dificultan muchas veces el ejercicio profesional y la práctica diaria. Yo muchas veces les comento a mis alumnos que la práctica o la realidad supera la teoría. Entonces, bueno, tomar en cuenta estas situaciones hacia nosotros mismos y hacia los demás. Cuando nosotros hacemos o tenemos que dar un diagnóstico de depresión, yo siempre recomiendo no únicamente utilizar estos manuales, el DSM, el CIE, entre otros, muchos otros que podemos estar utilizando, no utilizarlos como a manera de checklist, ¿no? Sino más bien generar esta empatía, esta aproximación integral a la vivencia del paciente para darnos cuenta en qué grado un solo síntoma está afectando y comprometiendo su funcionamiento. Insisto, esto funciona también con nosotros mismos. Sobre todo al ser personal de salud, muchas veces es muy tentador, ¿no? A lo mejor echarle una ojeada a estos manuales o tratar de clasificarnos, encuadrarnos en algún tipo de trastorno mental. Si no cumplimos con todo o incluso con la temporalidad con la que hay que cursar, decimos, listo, estoy salvado. No, hay que ir un poquito más allá, abordar estos elementos de forma integral para que de esta manera podamos darnos cuenta qué tan comprometida está nuestra salud mental con este tipo de situaciones, ¿no? Además de enfocarnos en estos elementos de resiliencia y estrategias de afrontamiento. Ambos conceptos forman parte de habilidades del ser humano. Con esto me refiero a no generar elementos de desesperanza si nos damos cuenta que no poseemos tanta resiliencia como quisiéramos. Al ser habilidades, estamos hablando de cuestiones que se pueden desarrollar, que se pueden practicar y que todos los días se van generando. Entonces, enfocarnos en esta potencialidad que tenemos para que de alguna manera formemos psíquicamente un elemento de esperanza para poder salir adelante de todas estas situaciones o de todos estos síntomas con los que podríamos estar cursando. Importante que más de la mitad del personal de salud en todo el mundo y más del 90% en muchos países no recibe tratamiento cuando cursa con estas dificultades psíquicas y emocionales que interfieren con su vida cotidiana. Esto se debe a muchísimos factores. Los principales tienen que ver con la poca capacitación en torno a la salud mental, que bueno, me da muchísimo gusto que estemos cayendo, ¿no? Que salgamos de este índice poblacional que justamente pues nos estamos capacitando todos los días en este tema, insisto, no únicamente para observar, diagnosticar a nuestros pacientes, sino también observarnos a nosotros mismos, que a través de estos elementos de introspección podamos identificar ciertas situaciones que nos están afectando en nuestra vida cotidiana. Además, desde luego, de la falta de recursos, la estigmatización tan fuerte que se vive cuando se cursa con no únicamente un trastorno mental, sino con cierto tipo de sintomatología, sobre todo cuando somos parte del personal de salud, y además un diagnóstico erróneo. Estos dos elementos son muy importantes. Formando parte del personal de salud, muchas veces nosotros pensamos que es obligatorio, y corríjanme si me equivoco, obligatorio y necesario estar agotados todo el tiempo, estar saturados de trabajo todo el tiempo, que de alguna manera no se le brinde un espacio a la vida privada,
al desarrollo integral, a la práctica de algún hobby, de algún pasatiempo. Otras cuestiones, como ir al cine, se disminuyen muchísimo, ¿no? Por una cuestión laboral 100%. Y esto, les comento, forma parte del estigma en lo que, de las personas que formamos parte del personal de salud. Hay que ir abandonando poco a poco, ahorita vamos a hablar de la ética del cuidado, porque es importante entender que nosotros podemos cuidar del otro, atender al otro, siempre y cuando en primera instancia nos cuidemos y nos atendamos a nosotros mismos. Cuando esto no sucede, pues tenemos estos fenómenos, como ya les había comentado desde un principio, el famoso burnout, que agotamos como que generan muchísimos problemas pues nos sentimos justamente con esta mujer, ¿no? Con nuestras labores profesionales. Además de privación del sueño. Esto lo coloco mucho también en las diapositivas pasadas, porque es uno de los síntomas específicos e importantes para hablar de algún tipo de sintomatología depresiva, de ansiedad o de angustia. Seguramente muchos de ustedes me podrán decir, híjole, yo vivo con eso desde hace casi un año. No dejemos que se normalicen este tipo de síntomas. Atendámoslos y hay que darnos cuenta de la importancia que esto tiene en nuestra actividad y en nuestra vida cotidiana, ¿no? Justamente porque genera una afectación integral. Otro de los síntomas o de los efectos importantes, no solo el burnout en cuestión de generalidad, sino también de la pandemia por COVID-19 y toda esta crisis y emergencia sanitaria, es este fenómeno de indefensión aprendida. Cuando nosotros, a nivel muchas veces inconsciente, pero también consciente, pensamos que ya no hay nada que hacer ante este tipo de situación particular. Este fenómeno no se da únicamente en situaciones de emergencia sanitaria, sino también cuando existe bullying, violencia doméstica, mobbing, entre muchas otras situaciones, para que ustedes lo contextualicen e incluso ubiquen, ¿no? Si en su práctica profesional o en su vida diaria ya habían cursado con este sentimiento o con este fenómeno de indefensión aprendida. Y algo importante es que la indefensión aprendida tiene un efecto mimético en la población a nivel mundial, es decir, que de alguna manera impacta en el inconsciente de los individuos y de igual forma se actúa de una persona a otra. ¿Qué es lo más importante de esto que les estoy comentando? Que también el suicidio tiene un efecto mimético. La doctora Erika Benítez ya expuso su tesis de doctorado en donde habla justamente de los elementos bioéticos del efecto mimético que tiene el suicidio en el personal de salud en nuestro país. Entonces, es un elemento importante que hay que tomar en cuenta. E insisto, también tendría que ser otro tema de otra ponencia, ¿no? Hablar del suicidio y cómo este afecta absolutamente a toda la población, sobre todo cuando hablamos de personas de salud. Siendo un poquito más específica, ¿qué significa la indefensión aprendida? Nosotros la podemos observar conductualmente cuando nos quedamos pasivos, cuando psíquicamente dejamos de intentar salir de esa situación. Ya no luchamos, tenemos poca probabilidad de generar esperanza para tratar de solucionar la situación. También existe una pérdida importante de la autoestima, autoconcepto, autoimagen, y poco a poco empezamos a tener estos sentimientos negativos acerca de nosotros mismos que posteriormente se vinculan con la sociedad. De esta forma,
se disminuye muchísimo nuestra capacidad de resolver la situación que tenemos enfrente. Entonces caemos en conformismo, sumisión y otras muchas situaciones que en esta situación de pandemia por COVID-19 pues puede atentar contra nuestra vida, ¿no? Al perder este elemento de cuidado y de principio de precaución. Ahora, lo más importante, ¿cómo podemos enfrentar esta intervención aprendida si es que ya la hemos ubicado o ya nos hemos dado cuenta que podemos cursar con ella durante un periodo prolongado de tiempo? El primer consejo es tener cuidado con el autolenguaje. El autolenguaje o darnos cuenta de cómo nos hablamos a nosotros mismos es un ejercicio de introspección muy importante que tiene que ver con autocontrol y autoconocimiento. La mejor forma de observar cómo nos hablamos a nosotros mismos es en el momento en el que nos levantamos de cama para ir a trabajar, para meternos a bañar, realizar nuestras actividades diarias, mantener en la conciencia qué nos estamos diciendo, en qué estamos pensando. ¿Por qué coloco en tiempo y forma, ¿no? Al momento de levantarnos, observar el autolenguaje, porque posteriormente, ¿no? En el correr de las horas, ya nuestro día, pues a lo mejor vemos a otras personas, o damos conferencias, asistimos a ponencias, tenemos a poquito esa capacidad de escucharnos a nosotros mismos. Sin embargo, al momento de levantarnos, nos podemos dar cuenta de qué nos decimos. Y son un poquito más quisquillosas, podrían escribirlo y darse cuenta de qué palabras utilizan, en qué tono afectivo están generando esta autoconversación y de ahí cambiar un poquito la narrativa para generar estos elementos de esperanza y entender que nosotros, vaya que podemos hacer algo por esta situación que estamos viviendo, que es protegernos a nosotros mismos. ¿Ok? Y en este sentido también les quiero hacer un paréntesis, sobre todo porque sé que la mayor parte del público que nos está observando y que nos está escuchando es parte del personal de salud. Yo he platicado con varios de ustedes y muchas veces señalan que se sienten desesperados porque quisieran hacer más por los pacientes, ¿no? Hay que entender que en este principio de no maleficencia y de beneficencia, sí estamos obligados a hacer todo el bien que nos es posible. Y aquí está otra palabra clave: posible. Hay situaciones institucionales, económicas del paciente, incluso gubernamentales, ¿no? Muchas otras cosas que nos impide hacer este bien utópico o generar este tratamiento que en todo su esplendor podría beneficiar al paciente. Entonces hay que recordar que lo que es imposible no obliga éticamente, aunque forme parte de una utopía de tratamiento médico, que en este momento, en esta situación, con este paciente en particular, no se puede realizar, ¿ok? El punto número 2 tiene que ver con esto que les estoy comentando, tomar el control de la situación en corto, es decir, con lo que nosotros sí podemos hacer, ¿ok? Cuidarnos, mantener nuestras precauciones, etcétera. Desarrollar expectativas positivas reales, ¿ok? Que sí puedan ser posibles. Además de generar estos espacios de meditación, si es que son afines a este tipo de prácticas, procurar la buena alimentación y el ejercicio físico. Hay que hacer uso de la tecnología, de todo lo que tenemos a nuestro alcance, aplicaciones, videos de YouTube, clases en vivo, ¿no? Para que justamente esto nos genere un espacio psicológico propio de desahogo y de alcance o acercamiento a este bienestar. Y bueno, como punto número 5, lo más importante, terapia, psicoterapia, ¿ok? En cualquiera de sus vertientes, cognitivo-conductual, humanista, gestal, psicoterapia psicoanalítica, exploren este tipo de situaciones. Piérdanle el miedo de buscar esta ayuda profesional cuando hablamos de salud mental y también, de igual forma, aprovechemos estos medios tecnológicos que nos ofrece esta situación. Antes, sobre todo el personal de salud, muchas veces me comentaban, es que, ¿sabes qué? Tengo mucho trabajo, apenas tengo 1 o 2 horas libres, entonces en lo que me traslado, ¿no?, al consultorio del psicoterapeuta, pues ya perdí tiempo, no me es posible, etcétera. La mayor parte de las terapias, de las psicoterapias en nuestro país ahorita son en línea. Entonces, es algo que podemos aprovechar. Además de que, insisto, nos vuelve a generar un espacio personal en el que nos atendemos nosotros mismos y eso, desde luego, abona muchísimo al autocuidado.
Otro de los elementos esenciales es el desarrollo y la práctica de habilidades que tienen que ver con la inteligencia emocional y que nos ayudan a enfrentarnos a este tipo de situación. Importantísimo percibir las emociones, pero muchas veces se genera hacia los otros. Hay que percibir las emociones de los demás. Desde luego funciona muchísimo, sobre todo en la práctica hospitalaria, cuando tenemos a pacientes, cuando estamos en situaciones en crisis, cuando hay que dar malas noticias, entre muchas otras cosas. Pero lo primero es percibir nuestras propias emociones. Como muchos de ustedes saben y dominan, hay muchos métodos que existen hoy en día para dar malas noticias a los pacientes y a sus familiares. Pero uno de los cursos o talleres que también ya se están dando ahorita es el manejo emocional del personal de salud al dar las malas noticias. Entonces, si se fijan, primero va hacia adentro, hacia nosotros mismos, esta comprensión y esta percepción emocional para después comprender qué está pasando afuera. ¿Ok? Y que de alguna manera se genere un manejo y un uso asertivo de lo que nosotros estamos percibiendo y que estamos conociendo. Hay que entender que cuando nosotros nos sentimos incómodos, nos sentimos con fenómenos como este, ¿no? Con una indefensión aprendida, con una angustia, con una ansiedad, entre muchas otras cosas, pasa que no sabemos por qué. Cuando nosotros percibimos nuestras emociones, y ahorita les voy a poner un video al respecto porque también me han preguntado, es que sí, me siento mal, pero no sé si me siento triste, no sé si estoy enojado, no sé si es contra mí, no sé si es contra mi paciente que, no sé, me dijo alguna grosería en la tarde, que incluso me han comentado, ¿no? El familiar del paciente que me quiso golpear, en otras ocasiones también me ha dicho, es que la mamá del paciente me cacheteó, muchísimas situaciones que se viven día con día y que, insisto, decimos, no sé si estoy enojado conmigo, no sé si estoy enojado con el paciente o con la persona que generó esta situación de crisis. Entonces, eso es lo importante, aprender a percibir nuestras emociones. Entonces, les voy a poner este video. I get really mad when my brother hits me a lot. When I'm mad, my brain can get a headache and it can start hurting. Your blood keeps pumping, you start to get sweaty because you're getting really, really mad. And then when you start getting really mad, you turn red. When your body can't really control yourself, mad just takes over your body. I just get out of control. It's kind of like if you had a jar, and then jar would be your brain, and then you put glitter in the jar, and that would be how you would feel. You shook up the jar, and the glitter went everywhere. That would be how your mind looks. And it's like spinning around, and then you don't have any time to think. And you sometimes punch stuff in people when you don't really mean it. When I get angry, I feel it in my heart. I really don't like when I get angry. The amygdala really reacts, but the prefrontal cortex tries to keep it down. When I feel like I want to, get really angry, and sometimes, take deep breaths. First, you find a place where you can be alone, and you find some way to relax and calm down. When I need to calm down, I take deep breaths. I breathe in through my nose. Sometimes I close my eyes or just take deep breaths. Like it's coming down, it's like not like moving. It's like slowing down and then it stops. And the heart pumps slow and then it goes into your brain. It's like all the sparkles are at the bottom of your brain. My brain slows down, and then I feel more calm and ready to speak to that person.
Justamente antes de que pudiéramos ver el video, otro elemento que yo les iba a comentar, la tolerancia a la frustración que genera o que tenemos que poner en práctica ante la situación que estamos viviendo, ¿no? Seguramente también a ustedes les ha pasado justo cuando vamos a generar una exposición, justo cuando vamos a dar una ponencia, justo cuando vamos a intervenir en la reunión importantísima de trabajo, nos pasa de todo. El internet, la luz, ¿no? En alguna ocasión una compañera me está diciendo, es que justamente cuando yo voy a dar clase, pasa el de los camotes, el de la basura, todo sucede, ¿no? Darnos cuenta que nosotros, que todos estamos inmersos en esta situación de emergencia sanitaria, de confinamiento, y bueno, al respecto del video, creo que es muy significativa la forma en la cual los niños se expresan, que justamente es uno de los principales tips que se les da a las personas que tienen esta dificultad para identificar emociones. Primero, saber dónde estás sintiendo la emoción. ¿Dónde? ¿En qué parte del cuerpo? ¿No? ¿Cómo la sientes? Haz un ejercicio paralelo a cómo lo estás percibiendo. Entonces vemos aquí cuando uno de los niños justamente señala, ¿no? Es como si estuviera en un frasco, todo está así muy agitado, y después ver cómo va cayendo poco a poco, entre muchas otras situaciones. Y este es un primer paso que, como les estaba comentando, abona al autoconocimiento, y no únicamente a eso, también se va generando o se van desarrollando habilidades de autocontrol y otras estrategias de afrontamiento que son importantísimas para el personal de salud. ¿Qué podemos hacer para poder desarrollar u obtener este tipo de herramientas? Aprender a escuchar a nuestro cuerpo, a nuestra mente, con estos elementos que ya les comenté, y también a los demás. Abrir nuestra mente, darnos cuenta que esta situación interpele de nosotros una capacidad importante de adaptación, cada quien a su manera. Hay cuestiones muy elementales y muy sencillas que podemos llevar a la práctica. Yo hice taller acerca de imagen profesional y lenguaje no verbal, y yo les quiero comentar en estas estrategias de tolerancia a la frustración, ¿no? Muchas personas, sobre todo cuando doy estos talleres en la maestría que tienen que ver con el derecho, muchas veces me dicen, es que a lo mejor estoy en una audiencia, estoy en una situación, ¿no? Como muy, digamos, muy cuadrada, que exige de mí una imagen profesional impecable. Yo siempre les pregunto, ¿cómo te puedes adaptar ante esta situación? ¿No? Como les decía, me comentan, es que sabes que justo cuando voy a hablar, justo cuando hablo mi micrófono, sobre todo las personas que se encuentran justamente en casa con niños pequeños, con sus hijos y demás, pues se acerca mi hijo, abre la puerta, ¿no? Por ejemplo, yo les quiero compartir algo, ¿no? Muy personal. En lo particular, yo tengo varias mascotas y muchas veces pues, estoy dando clases, estoy en una situación igual muy formal de trabajo, pasa algo y se hace una revolución, ¿no? Yo he encontrado ciertas formas de adaptarme y de adelantarme a esta situación sin de alguna manera afectar imagen profesional. Yo les comento a mis alumnos, me presento con ellos, además de generar todas mis credenciales, ¿no? Profesionales y académicas, también les hablo un poco de mí, dónde vivo, dónde resido, ¿no? Porque es parte de lo que estamos haciendo ahorita. Muchos de nosotros trabajar desde casa, les comento, tengo tantas mascotas, puede que en alguna situación, por alguna cuestión particular, se haga mucho ruido. Yo lo que voy a hacer es disculparme, apago micrófono, apago video 30 segundos y regreso. Entonces, ¿no? Con esta capacidad previa de anticiparnos a las situaciones, que también habla de este tipo de estrategias de afrontamiento, podemos tratar de mantener el control emocional de nosotros mismos ante estas situaciones y muchísimas otras. Si lo extrapolamos a situaciones muy particulares que vive el personal de salud, incluso estas herramientas pueden ayudar justamente cuando damos malas noticias o cuando vivimos una situación en crisis, ¿no? Imaginemos el fallecimiento por COVID-19, el contagio por COVID-19, etcétera, ¿ok?
También, como les decía, insistiendo en este punto, la necesidad que tenemos todos de asistir con un profesional de la salud mental, aprovechando estas nuevas estrategias y estas nuevas herramientas tecnológicas, y la ética del cuidado. Que con esto cierro esta ponencia para escuchar sus comentarios y sus dudas al respecto de lo que estoy mencionando. ¿Qué es la ética del cuidado? Como ustedes saben, la ética del cuidado surge de la práctica de la enfermería, que trae a colación, en donde ella habla de 3 momentos importantes o 3 elementos fundamentales para fomentar la ética del cuidado. A pesar de que la ética del cuidado surge, como ya les acabo de mencionar, de la práctica en la enfermería, ya se está extrapolando a muchísimas otras profesiones, no únicamente ámbitos de los servidores o el personal de salud, sino a todos los ámbitos profesionales, los abogados, los ingenieros, los arquitectos, etcétera. Porque de alguna manera todos los profesionistas tenemos el contacto humano y es justamente la otredad la que nos da o nos reviste de esta necesidad de cuidar a los demás y a nosotros mismos. Como primer punto se habla acerca de la atención al yo, que es algo en lo que he enfatizado mucho mi plática, ¿no? Aquí señala la supervivencia. Yo cambiaría esta palabra de supervivencia por la búsqueda del bienestar integral. Supervivencia parecería que estamos apenas respirando y como estamos sobreviviendo de alguna manera, ya podemos atender o cuidar al otro. La realidad es que no. Tenemos que estar encontrarnos en un estado de bienestar integral o acercarnos a él lo más que se pueda a través de todas estas estrategias y herramientas que ya les mencioné, para que de esta forma podamos conectar con los otros. ¿Se fijan? Todavía no estamos hablando de cuidar, estamos hablando de conectar, es decir, empatizar, aproximarnos integralmente a los otros, para que así los incluyamos en nuestro espectro de cuidado y se genere esta corresponsabilidad que también ya está mencionada al principio de esta presentación. Con estos elementos podríamos entonces, en primera instancia, hacer una evaluación, una autoevaluación de qué está pasando con nuestra salud mental como personal de salud y tomar decisiones de qué hacer al respecto con todos estos elementos que ya les he mencionado y, bueno, que de alguna manera podamos realizar estas actividades de introspección y realizar o también ejercer estas conductas que abonan muchísimo al bienestar propio, al de las personas que están cerca de nosotros y sobre todo de los pacientes y de la sociedad que pues sin duda nos está exigiendo una práctica profesional en donde la colaboración y la ayuda a los otros, que no únicamente abona a la sociedad mexicana, sino a nivel mundial, pues es tan importante y tan exigente hoy en día. Sí, muchas gracias, maestra. Sin duda, una ponencia con un tema de gran importancia para todo nuestro personal de salud. Les recordamos a nuestros participantes que es una sesión a micrófono abierto, por lo que si ustedes quieren hacerle alguna pregunta sobre el tema a la maestra, lo pueden hacer vía el chat o levantando su mano desde su plataforma y nosotros les activaremos su micrófono. Mientras, maestra, ya hay unas preguntas aquí en el chat, se las vamos a ir comentando nosotros. Claro, aquí tenemos un comentario pregunta del doctor Mario Flores Jiménez que dice: ¿cómo manejar la situación emocional que están sobrellevando nuestros hijos, los hijos del personal de salud? Ya que anteriormente decían con orgullo, mi papá, mi mamá, trabaja en ese hospital o en tal hospital y ayudan a la gente. Y ahora ven como parte de la sociedad que nos ataca o nos rechaza. Muchas gracias por su excelente ponencia, maestra. Muchas gracias, Mario. Creo que es muy, muy, muy importante esta pregunta que se está generando. Les voy a explicar por qué. Parte de la atención más emergente es justamente a los niños y adolescentes, ¿ok? Porque pueden generar o pueden surgir este tipo de dudas, este tipo de inquietudes, no únicamente hacia los padres que trabajan en este ámbito de la salud, sino también con toda la situación en general, ¿no? Con el hecho de que exista un virus, de ese temor a la muerte, entre muchas otras situaciones. Entonces, el primer consejo sería, desde luego, hablar con los niños y en primera instancia explorar qué es lo que saben previamente. Antes de que nosotros expliquemos cualquier situación, ¿no?
saber qué han escuchado ellos. No sé, me imagino por el estilo y el contenido del comentario, no sé, me estoy imaginando tal vez a una persona menor de edad que ya ha escuchado que los médicos, no sé, ¿no? Por lo que se ve en redes sociales, etcétera, que los médicos no están atendiendo a tiempo a los pacientes, que los médicos, ¿no? También no están exentos de contagiarse, que se pueden morir, que pueden fallecer, entre otras muchas cosas. Ya preguntándole al niño o al adolescente, o a los hijos, qué es lo que saben, nosotros podemos clarificar. Importantísimo, sin importar la edad, ¿no? de los menores, hablar con la verdad, ¿ok? Siempre hablar con la verdad y establecer un espacio físico que esté tranquilo, libre de ruido, bien iluminado, para que nosotros también, en este afán de ayudarlos, de generarles esta información, no nos precipitemos y a lo mejor utilicemos algunas palabras que muchas veces pueden sonar como muy dicotómicas o muy explosivas y que de esa manera pues, puedan asustar más al niño. Acuérdense que los niños y los adultos muchas veces nos quedamos con estas palabras de riesgo y con estas palabras que significan gravedad, ¿no? Entonces nos quedamos con eso y pareciera que todo el resto del discurso no existió. Hay que tener mucho cuidado con las palabras que seleccionemos. Desde luego, tanto los niños, los adolescentes y los adultos van a tener... ¿sí me escuchan? Porque creo que me... Sí, maestra, sí lo escuchamos. Listo. Perfecto, sí. Van a tener miedo ante esta situación. Entonces, hablarles con la verdad, clarificarles las situaciones, va a ayudar muchísimo. Pero insisto, primero explorar qué es lo que ellos saben, por qué vienen con nosotros con esa inquietud específica, qué es lo que escucharon y de dónde lo escucharon, ¿no? Redes sociales, medios masivos de comunicación, otros compañeros, ¿no? Otros pares pueden generar información errónea, que también esa es una de las principales cuestiones que hay que atender durante esta pandemia, la famosa infodemia, ¿no? Y el desgaste emocional ante toda la información que estamos recibiendo, pues también juega un papel fundamental. Muchas gracias, maestra. También tenemos bastantes comentarios. Luz María Hernández Sánchez, felicidades, excelente ponencia. Doctor Julio Suero Padilla, en pocas palabras, una ponencia magistral. Felicidades y gracias por tan valiosa aportación. La doctora Karina Flores Gutiérrez, agradezco la información de gran valor en estos momentos de la pandemia. Saludos desde el Hospital Municipal de Otumba. Laura Marta Paredes, muy buena información, gracias. Ingeniero Uciel Hernández, muchas felicidades por su ponencia. Saludos desde el Hospital Psiquiátrico de Tampico, Tamaulipas. María Elizabeth Cortés nos pregunta si esta sesión la pueden ver en otro momento. Les recordamos que estas sesiones son grabadas y las pueden consultar en www.coviduti.salud.gov.mx, y ella pregunta esto porque dice que es personal de enfermería y que le gustaría compartir este tipo de temas en la unidad de salud de primer nivel, porque las considera muy importantes, sobre todo porque las enfermeras tienen un contacto directo, pues también con los pacientes COVID. Y el último comentario, o los últimos comentarios, pasante Penélope, excelente ponencia, hágale llegar mis felicitaciones a la maestra, por favor, espero que la continúen invitando. El doctor Fernando Arismendi, maestra Patti, excelente exposición, muchas felicidades, son conocimientos importantes, felicidades. Maribel Estrada, excelente ponencia, saludos desde Los Reyes La Paz. Y Guadalupe García, excelente ponencia, felicidades por su información tan importante y completa. Muchas gracias. Sin duda hay grandes temas que hay que tocar alrededor de la pandemia por COVID-19, porque la cuestión de la salud mental, pues, aboca a muchos otros grandes tópicos, ¿no? El día de ayer estábamos dando una plática acerca de las voluntades anticipadas y de cómo este término, ¿no? Como tal que muchas veces la parte de la población mexicana no entiende, no sabe que existe, pues ahorita está impactando mucho justamente por la gran cantidad de fallecimientos, la gran cantidad de contagios,
También por ahí estos elementos de objeción de conciencia del personal de salud, cuando a través de una actividad jurídica, que es un amparo, de alguna manera se protegen o ejercen un derecho, porque sí es un derecho, a no laborar y no exponerse durante esta pandemia por COVID-19. Entonces, sí, hay grandes temas. Creo que hay que empezar por lo más importante, que es justamente el que tratamos el día de hoy, la salud mental. Y, pues bueno, ¿no? Recomendarles nuevamente, soy muy reiterativa, explorar sus propios sentimientos, emociones, detenerse un poquito, incluso independientemente del lugar donde vivan, el espacio que exista en la casa, tratar de tener un espacio, aunque sea un espacio al lado de la persona o las personas con las que viven, que están trabajando en su computadora, tener un espacio físico para crear un espacio mental de introspección, de autocontrol, de autoobservación, y que de alguna manera los ayude a tomar decisiones justamente para atenderse a nivel mental y a nivel psíquico, y que de esta manera tengamos estas dos grandes ventajas de esta situación de emergencia sanitaria. Primero, la atención a estas grandes comorbilidades que tiene nuestro país, y segundo, la atención a nuestra salud mental. Muchas gracias, maestra. Aquí ya tenemos una mano alzada de Carmen Jardón. Adelante, Carmen, buenas tardes. Ya tiene activo su micrófono. ¿Ya? Ok, buenas tardes, maestra. Hola, ¿sí buenas tardes. Claro, mire, está. Sí, muy interesante la ponencia, pero mire, mi pregunta es la siguiente. O sea, dentro de todo esto que usted nos explicó, habla de la ansiedad, de la angustia, etcétera, del personal de salud, o sea, del personal activo. Sí. Pero, ¿qué pasa con el personal confinado? Y lo digo yo, por vivir esta situación en la que pareciera que somos enemigos, ¿eh? Es que estos huevones, discúlpame la expresión, estos huevones, estos no hacen nada, están ahí de aviadores, están acá. Finalmente, yo creo que somos personal de factor de riesgo. Entonces, o sea, hay a veces como que sentimientos muy encontrados. Dice uno, yo no me lo merezco, finalmente yo no lo pedí. Yo soy parte también del sistema. Entonces, ¿usted qué nos podría decir al respecto para no sentirnos tan chinches? Porque cuando llega uno así como que todo el mundo lo ve con cara de, ahí viene ya sabe lo que le comenté. Entonces, sí molesta, pero también ellos no saben, maestra, quien realmente toma el confinamiento, que es de verdad estar en su casa encerrado, sin hacer, o sea, hace actividades, pero pues estar aquí todo el día confinado no es nada fácil, no es agradable. Entonces, ¿qué nos podría decir usted para que no nos sintiéramos tan chinches? Muchas gracias, Carmen, por el comentario. Yo, en lo personal, estoy completamente de acuerdo con usted. El hecho de que muchas veces ejerzamos estas actividades administrativas no demerita en absoluto justamente el estilo o el ambiente en el que desarrollamos nuestra profesión. Yo creo que incluso es un poquito más fuerte a nivel de confinamiento toda esta sintomatología que estamos presentando, ¿no? Las personas que en efecto no salimos de casa, ¿no? Que, digo, no me dejará mentir, seguramente también lo vive al igual que una servidora, el hecho de estar pues largas horas, ¿no? Frente a la computadora, que no nos podamos mover, porque pues en otro ambiente sin confinamiento, pues mínimo nos paramos, vamos al baño, hablamos con las personas, salimos a comprar un refresco, una botella de agua, etcétera. Y ahorita estamos, ¿no? Así, ¿no? Confinados, sentados, e incluso muchas veces en el ámbito laboral pasan 10, 11 de la noche y nos mandan un correo. Y ahí lo estamos 10, 11 de la noche comentando. Entonces, se alargan estas horas de actividad laboral y eso también nos afecta muchísimo. Lo primero sería validar los sentimientos que nos generan estos comentarios externos, ¿ok? Y darnos cuenta que nos afectan en la medida en la que nos sentimos señalados, discriminados, enojados o tristes, ¿no? Eso sí, ya depende de cada persona. Y que de esta manera podamos enlazarlo o lo podamos de alguna manera relacionar con otros eventos de nuestra vida que nos han hecho sentir de esta misma manera. Y así comprender que la manera en la que estamos interpretando estos comentarios
sí son nuestra responsabilidad. Desgraciadamente, lo que los demás dicen, lo que los demás señalan, no es nuestra responsabilidad. ¿Cómo nos sentimos al respecto? Vaya que lo es. Entender cómo nos sentimos al respecto no significa decir, ah, mira, pues ya entendí, entonces ya no me voy a sentir así, ya la hice, ¿no? Ya se quitó este sentimiento, ¿no? Como le digo, de coraje, de tristeza, etcétera. No, más bien esto nos ayuda a decir, sí me estoy sintiendo afectada, es válido que me sienta afectada y por lo tanto quiero platicarlo con un profesional de la salud mental, ¿no? Y que de esta manera, pues ya en una terapia, no necesariamente tiene que ser psicoterapia, también puede ser un periodo, ¿no?, de un encuentro breve de 1 o 2 sesiones con un psicoterapeuta para tratar un tema particular. Por ejemplo, ¿no? Se me está ocurriendo. Y que de esta manera el psicoterapeuta ayude con algunas estrategias para no sentirnos tan tocados por ese tipo de situaciones, para que de alguna manera lo interpretemos de forma diferente y le demos otro significado a lo que estamos escuchando. Yo comprendo mucho lo que me está comentando. En alguna plática previa que di por parte de la Comisión de Bioética del Estado de México, justamente al Instituto de Salud del Estado de México, yo le di esta plática a personal de salud que sí está en primera línea de atención contra COVID. Entonces fue una serie de elementos, ¿no?, de síntomas psicológicos que ellos me expresaron durante la sesión, muy exacerbados, elementos muy críticos, de mucho dolor, ¿no? Un dolor muy, muy, muy agudo emocional que ellos expresan y que ellos viven, pero en algún momento sí, varios de ellos hicieron alusión, ¿no? Es que nosotros somos los verdaderos héroes de esta situación, somos los verdaderos héroes nacionales porque somos los que damos la cara. Hay que comprender que en este periodo y en este sentimiento tan agudo de indefensión que pueden tener los médicos que están en primera línea de atención a COVID-19, esta es una forma de mantenerse a flote y de mantenerse motivados para estar de alguna manera pues ejerciendo su profesión día con día. Sin embargo, también es importante darnos cuenta, incluso si hay ahorita personal de salud que está en esta primera línea de atención, hay que darnos cuenta que somos un engrane, ¿no? Somos un engrane de este funcionamiento, de esta maquinaria que va a sacar a flote no únicamente a nuestra comunidad, no únicamente a nuestro país, sino al mundo entero. Incluso hay profesionistas que no forman parte del personal de salud. Me refiero a ingenieros, abogados, ¿no?, grandes juristas que ahorita están llevando a cabo todas estas soluciones, ¿no?, para de alguna manera estabilizar, ¿no?, a nivel legal nuestro país ante esta situación, ¿no? Como les decía, ingenieros, bioquímicos, nutriólogos, ¿no? Incluso otras personas, fisioterapeutas, ¿no?, o imágenes públicas, y si se fijan, todos están haciendo todo lo que está en sus manos para que este engrane funcione. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de esto, Carmen, nosotros nos colocamos en esta posición de importancia y de trascendencia de nuestra actuación, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el consejo? Comprender esto, que todos formamos parte de este engrane, pues, a nivel mundial, ¿no? Y si nos fijamos en corto, pues muchísimo más lo podemos observar, ¿no? Cómo nuestras actitudes y cómo estos elementos administrativos hacen posible todo. Si no, no habría forma. No habría forma de que se enfrentara esta situación como lo estamos logrando enfrentar, ¿no? Claro, con sus bemoles, pero lo estamos enfrentando. Estamos sacando a flote nuestras profesiones, nuestra vida cotidiana, etcétera. Y como punto número 2, validar estos sentimientos que nos generan este tipo de comentarios, este tipo de situaciones, y por lo tanto, a través de esta autoobservación, pues atendernos si es que lo necesitamos. Así es, maestra, completamente de acuerdo con lo que usted dice. Todos somos parte del mismo engrane, todos somos parte de este mismo equipo, cada quien desde su trinchera, pero todos somos parte de esto y todos vamos a sacar, como usted dice, a nuestra comunidad, a nuestro estado, a nuestro país, al mundo entero, para que, pues, de alguna manera todos estemos mejor en esta pandemia. En relación a esto, tenemos aquí otro comentario de Sánchez Bautista, que dice: eso es verdad, los compañeros minimizan el confinamiento y te dicen que no trabajas y que no debes de tener derecho a ciertas prestaciones, que no es justo
Y ella pregunta, ¿qué es realmente justo? Incluso, bueno, yo he escuchado que los que no están en primera línea, pues casi no tienen derecho a vacunarse, pero bueno, a final de cuentas, yo creo que todos aquí tenemos el derecho, el mismo derecho de recibir la vacuna. Entonces cada quien está ayudando desde su trinchera. A lo mejor los que no están en primer contacto también están dando consultas desde su casa, desde su consultorio particular, de las diferentes especialidades o de medicina general, las enfermeras haciendo ciertos procedimientos con pacientes que están en casa que también tienen COVID, pero pues evidentemente que no lo gritan a todo el mundo, ay, voy a atender a un paciente con COVID a un cierto lugar. Entonces yo creo que todos somos parte de este mismo equipo, ¿no, maestra? Así es, y la realidad es que los profesionistas que desarrollamos nuestra actividad desde el confinamiento, híjole, la verdad es que significa un reto total a la salud mental, completo, ¿no? Algunas situaciones nos han funcionado, por ejemplo, yo les comento que doy clases, ¿no? Y a veces daba esas clases muy temprano, a las 7 de la mañana. Entonces, la realidad es que a mí me cae muy bien dar esas clases desde confinamiento y pues en vez de levantarme 4:30, 5 de la mañana, levantarme 6:15, 6:30, pues me ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, sin embargo, como le estaba comentando a Carmen, el hecho de estar todo el día frente a la computadora, de estar en el mismo espacio físico, significa todo un reto a la salud mental, ¿no? La forma en la que hemos limitado el contacto físico y hemos tratado de subsanar esta situación a través del contacto, ¿no? O sea, a lo mejor reuniones sociales, a través de Zoom, entre otras situaciones, son configuraciones que se nos presentan muy nuevas a nuestra psique y a nuestra mente y a nuestra actividad cognitiva. Entonces, como les digo, es todo un reto y creo que no es para menos también felicitar a todas las personas que desde el confinamiento enfrentan estas situaciones todos los días en el mismo espacio físico, en la misma casa, en la misma situación y sin embargo sacan adelante su profesión. Claro, y eso también tiene que ver con la parte de un tema que tocó en su ponencia, maestras, de la indefensión aprendida. ¿Cómo enfrentarla? O sea, el personal de salud siempre piensa, no, pues a mí no me pasa, o yo no tengo tiempo para ir a terapia, por ejemplo, ¿no? O ya para qué, ¿no? Si de todas maneras me va a dar COVID, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque el personal de salud en todas sus áreas es el que más se descuida y es el que menos ve por su salud mental. Así es. Aquí hay que tener mucho cuidado con el miedo que podemos sentir por esta situación, porque como les dije en un inicio, el miedo, si se valida, nos puede ayudar a protegernos, ¿no? El miedo es justamente esta reacción natural para preservar la vida de uno mismo. Sin embargo, si el miedo no se valida, no se acepta, muchas veces se niega. Entonces vemos estas conductas omnipotentes a través de la falta de cuidado, de pues irse de vacaciones sin ningún tipo de protección, de decir, bueno, mira, no pasa nada, ¿no? Yo en algún momento ya he ido disminuyendo, la realidad es esa, pero justamente al principio de este confinamiento y de esta emergencia sanitaria, yo escuchaba a muchas personas que decían, no, hombre, yo hago muchísimo ejercicio, me cuido muchísimo, entonces seguro no me va a dar o me va a dar con síntomas bien chiquititos, ¿no? Yo puedo seguir con mi vida cotidiana, etcétera. Y la realidad es que ya pasó el año, ya se contagiaron, algunos fallecieron, algunos tuvieron, entonces, ¿no? Justamente, ¿no? Darnos cuenta de, como les digo, la realidad siempre va a superar a la teoría, y no únicamente a la teoría hablando de cuestiones psíquicas, a la teoría hablando de cuestiones fisiopatológicas, ¿no? Estamos ante un virus completamente nuevo que no sabemos qué es lo que pasa, no sabemos exactamente cómo funciona. Entonces, creo que actuar el miedo desde un punto de vista propositivo es una opción que tenemos todos. Muchas gracias, maestra. Pues aquí nos siguen llegando los comentarios al chat. Erika comenta, muchas felicidades, excelente ponencia. Saludos desde el CAICES Cortázar. También Eunice Elizabeth Alcázar sobre los comentarios previos que se hacían. Ella comenta que está de acuerdo en que son parte de un equipo. Excelente ponencia, felicidades.
Y el último comentario de Margarita Canedo, creo que reúne todo lo que usted expuso en esta sesión, sobre todo el énfasis que hizo en centrarse principalmente en el personal de salud. Y el comentario de Margarita Canedo dice: muchas felicidades, y muy importante el centrarnos en que para poder dar calidad a los pacientes tenemos que empezar por nosotros, cuidar nuestra propia salud. Y también la invitación o comentarios sobre que este tipo de temas los sigamos considerando para la plataforma de Coviduti. Entonces, pues está abierta la invitación, maestra Patricia Hernández, para seguir contando con su participación con nosotros. Claro que sí, con muchísimo gusto. Y al respecto de lo que comentaba Margarita, es justamente esto, ir rompiendo los paradigmas de la educación que durante muchos años imperó en la práctica profesional de todo el personal de salud, ¿no? Como les decía, el pensar que hay que llenarnos de trabajo, hay que saturarnos, hay que abandonarnos a nosotros mismos para, de alguna manera, donarnos hacia los demás y así ser buenos profesionistas de la salud, en cualquier ámbito en el que nos desarrollemos. Ahorita ya, ¿no? O sea, se está cambiando un poquito, sobre todo pues, a nivel de pregrado, a nivel licenciatura, se insiste muchísimo en el autocuidado que hay que tener en primera instancia para que entonces nosotros podamos tener el cuidado, más allá del cuidado, primero observar a los demás, ¿no? Y que de esta manera validemos, comprendamos, atendamos y así cuidemos. De forma contraria, pues es completamente imposible. Muchas gracias, maestra Patricia. Le agradecemos infinitamente por haber hecho un tiempo en su tan apretada agenda. Todos los participantes estuvieron muy interesados, muy contentos. Por último, ¿hay algo que se nos haya olvidado preguntarle? ¿Algo que quiera usted puntualizar que considere que es importante para que se lleve en este día el personal de salud, maestra? Pues realmente me gustaría puntualizar el hecho de perderle el miedo a atender nuestra salud mental, ¿no? Hay muchos, como lo coloqué en una diapositiva, hay muchos estigmas, hay muchos prejuicios y hay muchas ideas que, gracias a la pandemia por COVID-19, han ido disminuyendo, ¿no? Paso a paso, ¿no? Evidentemente tenemos aspectos formativos, académicos, sociales y culturales que impiden la aceptación de esta necesidad de ayuda psicológica. Sin embargo, al respecto, ¿no? Yo me he topado con muchísimas personas que me dicen, oye, por favor, dime quién me puede dar terapia, aunque sea que me escuchen una o dos ocasiones, ¿no? Y le digo, sí, claro, sin ningún problema. Y me señalan, ¿sabes qué? Es que mi esposo, mi esposa no está de acuerdo, pero yo la voy a tomar. Porque ahorita, ya que se están haciendo en línea, ya tengo tiempo y sí quiero hacerlo, ¿no? Entonces ya posteriormente me comentan, pues sí, ya he tratado algunos síntomas de mi confinamiento, pero fíjate que saqué algunas otras cosas, ¿no? De mi infancia, de relaciones pasadas, algún evento de la vida, ¿no? Que por ahí traen como atorado. Porque lo que no elaboremos hoy psicológicamente, se va a elaborar de alguna otra forma en algún momento de nuestra vida. Siempre, ¿no? Entonces, el hecho de que lo neguemos, el hecho de que lo disminuyamos conscientemente, no significa que se va a desaparecer. Insisto, lo que no se elabora hoy, se va a elaborar en algún momento. Y desgraciadamente muchas veces se elabora con otros matices, ¿no? Relacionándolo o actuándolo, como decimos en psicología, a través de otras situaciones que muchas veces tienden a ser destructivas, tienden a atentar con nuestra salud mental y muchas veces contra nuestra salud física. Entonces, autoobservarnos, que este tiempo de emergencia sanitaria nos ayude a que a través del confinamiento también nosotros podamos explorar qué es lo que sentimos, qué es lo que estamos pensando, lo que les puse también en una diapositiva, cómo nos hablamos a nosotros mismos, qué es lo que nos estamos diciendo y cuál es el matiz emocional con el que estamos cursando todos los días, para que de esta manera nos demos cuenta que así, ¿no? Estoy ante personal de salud, imagínense que yo les diga, ¿saben qué? La verdad es que he tenido un dolor muy, muy fuerte, no sé, en el sitio de fosa ilíaca derecha. Pues curso con él hace, no sé, una semana, pero
yo siento que si me controlo y llevo a cabo mi día como debe de ser, pues se me olvida el dolor, ¿no? Porque pues tengo muchas cosas que hacer. Suena bastante comprometedor, ¿no? Lo mismo pasa con la salud mental. Ese dolor que tengo, digo, no sé, no soy médico, pero puede formar parte de un síntoma de apendicitis y lo ignoro o no, eso va a seguir ahí. Y si lo sigo ignorando, ¿qué puede suceder, no? Pues esta clase de médicas que todos ya conocemos, lo mismo pasa con la salud mental. Y muchas veces se expresa a través del consumo de sustancias, de la violencia que podemos ejercer con los otros o con nosotros mismos en alguna situación crítica, entre muchas otras situaciones. Entonces, insisto, lo que no se elabora ahorita se va a elaborar después, y qué mejor que hacerlo en este momento con la ayuda de un profesional, ¿no? Yo no, a lo mejor no voy a ir, voy a ir con un médico, ¿no? Con un médico que sé que me puede ayudar, que sé que tiene esta capacidad profesional, y también así de alguna manera pues se enaltece el ejercicio de cada uno de nosotros y nos atendemos personalmente en lo que más necesitamos en este. Muchas gracias, maestra Patricia. Sabe que las puertas del INSABI y de esta plataforma están abiertas. De hecho, el día de mañana tenemos sesión de salud mental. Esta fue como una pequeña sesión de salud mental un poco adelantada, pero bueno, también se le hace la invitación para que usted participe los días jueves en nuestras sesiones de salud mental, maestra. Sabe que las puertas están abiertas y bueno, con gusto colaboraremos con usted en proyectos futuros, maestra. Muchísimas gracias, doctor. Claro que sí, yo quedo a sus órdenes por si gustan hablar de algún otro tema, y pues justamente, ¿no? Desde esta perspectiva interdisciplinaria e integral que es tan importante y tan necesaria en esta situación en la que estamos viviendo. Agradezco mucho la invitación y la atención de todo el público que nos está viendo en este momento. Muchas gracias, maestra, y muchas gracias a nuestros participantes. Les recordamos que el día de mañana toca sesión de salud mental, por lo que nos vemos en punto de las 5 de la tarde el día de mañana. Nuevamente, muchas gracias, maestra Patricia. Que pasen todos muy buena tarde. Muchas gracias, igualmente. Buena tarde a todos.